Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva entrega informativa de que es su telediario 1+1. Hoy, miércoles 28 de junio, mitad de la semana y ya casi cerrando el mes 6. Estamos concluyendo el primer semestre de este año 2023, que ha sido un año bastante activo. Y bueno, el día de ayer no fue la excepción, señoras y señores, hubo noticias hasta la misma 12 de la noche. Esto a propósito de que justamente vencía el plazo que había otorgado la Junta Central Electoral en una prórroga para que los partidos y las organizaciones políticas depositaran las alianzas y las reservas, los porcentajes que correspondían a cada una. Ustedes recordarán que el plazo vencía la primera semana de junio, pero luego de una resolución tomada por la Junta Central Electoral en la que hacía referencia a cuál era el porcentaje, sobre todo la interpretación en relación al total de esas reservas, ahí fue que se determinó que era un 20% por nivel o demarcación electoral y no sobre la totalidad de los puestos electivos, como habían estado demandando algunas organizaciones políticas. Bueno, ayer muy tarde en la noche, no sé por qué esa tradición de en este tipo de plazos esperar hasta lo último. Hoy, para que ustedes sepan, hay mucha gente trasnochada, tanto en las redacciones de los periódicos como en la misma Junta de Entrada Electoral. Pero bueno, hicieron uso de su facultad de reservas. En el caso, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, señaló que se ha reservado 6 senadurías y 4 para alianzas. En el caso del PLD se reservó 11 senadurías. Y en el caso del PRM hay bastantes detalles de cómo decidió ejercer ese derecho a reservas. Dice que tiene 38 diputaciones, 32 alcaldías, 147 vocales, y en relación a las senadurías, las principales plazas, escuchen esto: Santiago, Distrito Nacional, Barahona, La Vega, La Altagracia y La Romana. Lo interesante de eso es que también uno va viendo cómo se irían perfilando las alianzas de cara al próximo proceso electoral. No sé, Stalin, ¿qué lectura tenga usted? Bueno, lo que indiscutiblemente vemos es, primero, que los partidos siguen con falta de planificación. Pero lo dejaron para el último momento. Lo dejaron para el último momento. Veíamos precisamente cómo muchas se hicieron, como bien señaladas, en el último momento del día, de la jornada, muy próximo ya a vencerse el plazo. Yo de hecho bromeaba y decía, bueno, habrá que solicitar una extensión del plazo nueva vez. Para una prórroga de la prórroga, porque evidentemente pensábamos muchos y muchas que no iban a poder llegar hasta este momento. Sin embargo, a pesar de los palabras más, palabras menos, la realidad es que, bueno, ya se han presentado. Hay que decirlo también, fueron 2 los que se hicieron esperar significativamente, el resto ya había acudido con un poco más de flujo. Pero saludar que por lo menos en esto sigue el ahínco en este marco, y hay que reconocer también el trabajo de la Junta Central Electoral con el tema de aplicación de ese calendario, que ha sido riguroso, que ha dado seguimiento, y yo creo que es algo que evidentemente sí hace grandes aportes a la democracia y pone además a la partidocracia, que si bien es cierto la Junta tiene esa relación en la que tiene que llevarse bien con ellos, a pesar de que tenga que ser su árbitro y ser fuerte en algún momento, la verdad es que está dando una muestra significativa de institucionalidad. Tú sabes, Stalin Montero y ustedes, amables televidentes, que a mí el tema de las reservas no deja de provocarme un mal sabor, porque yo entiendo que de una u otra manera es también un cuestionamiento a la democracia interna que debe imperar en los partidos. De hecho, parte de la discusión, ustedes recuerdan que hubo una discusión bastante fuerte en relación a cuál sería el criterio para interpretar esa aplicación del 20% de las reservas, porque había personas en los partidos que querían que fuera el 20% de la totalidad de los puestos electivos, que son 4.113 puestos electivos. Entonces, ¿qué era lo que se estaba discutiendo ahí? Al final no era un tema de porcentaje, no nos quedemos en eso, era un tema de que las cúpulas de los partidos tendrían mayor discrecionalidad para determinar cuáles eran las candidaturas que se reservaban de dedo y que no se someterían a un escrutinio interno en las bases de los partidos, que para mí sería lo más democrático. Yo creo igual que en este proceso se avanzó, porque si hubiese sido el 20% de la totalidad de los puestos electivos, cualquier partido muy bien pudiera decidir, bueno, yo me voy a reservar las 32 senadurías.
las 32 senadurías, por ejemplo. Entonces yo creo que en este proceso se avanzó con la decisión de la Junta de que fuera 20% por nivel electoral, pero yo creo que de todos modos es importante que los partidos contemplen la democracia para los procesos internos. Ese sería, Stalin Montero, un mecanismo para seguir incentivando la participación política de la gente en los partidos. ¿Cuánta gente hoy día no se atreve y dice, pero imagínate, ¿para qué? Lo primero es con lo que están pidiendo para inscribir las candidaturas. Bueno, un millón en el caso, por ejemplo, del partido oficialista. Entonces, eso es complicado. Claro. Y ahí yo creo que es sumamente importante recordar el cómo esto es una remediación de una vieja práctica, de una vieja mala práctica, que era la práctica de las listas. Sí. Si ustedes recuerdan, en los años 90, todavía de hecho los 2000 bajos, el tema de la imposición de estos listados que oficialmente planteaban los partidos políticos, en los que no había un proceso de escrutinio, incluso mucha gente hacía procesos al interior, de campaña al interior de los partidos, sin embargo quedaba en posiciones poco ganables. Una lista, por ejemplo, de 10 regidores, de 12 regidores, te ponían el número 8 y eso era imposible. Pero probablemente si queríamos que un candidato o una candidata de manera particular entrase y se le garantizara la plaza, pues se le colocaba en el puesto 1, 2 o 3 y se sabía que por default ya podían entrar. Esto es una remediación de esa vieja mala práctica. Que yo creo que tiene que generar también esa reflexión al interior de los partidos. Hay mucha gente con descontentos en todos los espacios. Sí. Yo creo que eso también es un elemento a ver, pero los partidos siguen sin querer ser arbitrados en este sentido. De hecho, cuando se planteó la primera vez y la Junta reiteró incluso en esa resolución el que no podía ser como ellos pretendían, mucha gente hizo bembita. Claro. Y comenzó a patalear, porque en definitiva los partidos, que son los mismos que votan en el Congreso de las leyes, al final de cuentas se niegan a que las hagan cumplir. Así es. Esa es la realidad. Y bueno, ya para cerrar este tema, llamar la atención cómo hay candidaturas que son muy deseadas, por ejemplo, la senaduría del Distrito Nacional, sí, la de Santiago, la alcaldía, y en el caso, por ejemplo, del partido oficialista, donde hay un sinnúmero de personas apoyando, dice un amigo, se quieren sacrificar por la patria. Bueno, pues ahí el partido ha decidido reservarse esas plazas, incluyendo también la de la senaduría de la provincia de Santo Domingo. Hay que ver si eso significaría, Stalin Montero, que se ha tomado la decisión de que quienes hoy ocupan esa posición, Farideh Raful y Antonio Tavera, solo para citar dos casos, el mismo Eduardo Estrella en Santiago, si el partido quisiera que fueran esos los perfiles que se mantuvieran en esa posición. Pero eso ya lo veremos. Mientras tanto, qué caliente está la pista. Bueno. A propósito de 18 auditorías que ha publicado, nada más y nada menos que la Contraloría General de la República. Un precedente ahí interesante. Bueno, hay una serie de irregularidades en el tema de administración y manejo de recursos y de personal que se han identificado a propósito de estas auditorías y que incluye instituciones como INAPA, la CAS, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, Cancillería, el Cuerpo de Seguridad Presidencial, el INDRI, entre otras. Hay una nota de nuestro compañero Wilson Mejía que recoge parte de lo que pasaba ayer en la opinión pública, que eran muchas reacciones, tanto de los partidos de oposición, que creo que con todo el derecho están exigiendo que sean medidos con la misma vara con que han medido, ¿verdad? Algunos con derecho y otros con derecho pero sin legitimidad para hacerlo. Bueno, sí, también es verdad, en eso te doy la razón. Y por otro lado, la sociedad civil, que de manera también coherente, pues también está pidiendo que ahora, tras estas auditorías, la PETCA intervenga y determine en cuáles casos procedería un sometimiento ante la justicia. Vamos a ver esta nota que ha preparado nuestro compañero Wilson Mejía. Los legisladores de la oposición fueron los primeros en considerar que las auditorías son una muestra para que el gobierno aplique la transparencia que han vendido a la sociedad. Además de que las auditorías desvelan la falta de planificación que ellos tienen. Si van a comenzar a llevar a esos funcionarios de este gobierno como maltrataron, como llevaron a lo del Partido de la Acción Dominicana para querer borrar la obra que el partido construyó durante 16 años. Yo espero que el gobierno mañana comience también a mandar expedientes para el Ministerio Público, porque ahí han salido cosas que son por las mismas razones por las cuales mucha gente está presa.
Lo que pasa es que el gobierno ya se dio cuenta del descalabro en el cual está metido. Hay un descalabro en todos los órdenes. Un descalabro que ya no siquiera ellos mismos pueden mantenerlo en secreto. Que solamente en pasaporte no ha habido ni siquiera planificación para unas libretas. Y con esas 20 instituciones y un sinnúmero de instituciones más que vendrán en los próximos días, significa que el gobierno entonces no está planificando. Todo esto que ha salido a relucir, al final nos ha dado razón de que se ha montado una narrativa para vender de que todo el que no es PRM es corrupto. Entonces, con este tipo de anomalías que han salido a relucir y otras que no han salido a relucir, al final queda demostrado lo que nosotros hemos venido diciendo por estos 3 años. De su lado, los diputados del partido de gobierno saludaron la decisión del mandatario de haber tomado la iniciativa para hacer pública las auditorías. Quiero felicitar al presidente de la República porque por primera vez en la historia republicana la Contraloría General de la República coloca en su portal las auditorías que realiza y no solo publica las auditorías que salen positivas, sino que publica aquellas. Ahí está. Señores, en el pueblo dominicano suele producirse la expresión de hay que oír y ver cosas, porque ver a muchos de los legisladores que salen en esta nota despachándose de la forma en la que lo está haciendo, lo primero es que es la evidencia de que parecieran tener una amnesia muy selectiva, porque estamos hablando de gente que participó en un sistema y un entramado de corrupción, que tiene a compañeros, aliados, amigos, hermanos, compadres, ahora mismo en los tribunales, ante los tribunales, dando razones que llegaron diciendo muchos que eran dignos y dignas y que en el proceso se ha demostrado que la dignidad era muy poca en el fondo y verles despacharse de esa manera dice también un poco de la cultura. Yo prefiero no dirigirme y referirme a las declaraciones de estos legisladores y más bien quedarme con 2 cosas, una de forma y una de fondo. La de forma, que es la primera, es saludar que un presidente en el ejercicio de su mandato haya solicitado auditarse a sí mismo, como lo decíamos ya en el día de ayer. Y la segunda, que es en el tema de fondo, es que ya de hecho hay comisiones de algunas organizaciones e instituciones que luchan contra la corrupción que precisamente están dando seguimiento a este proceso, que están haciendo un análisis a profundidad. Y la inmensa mayoría de los auditores que lo ve y que lo han analizado desde perspectivas distintas, lo que plantea es que aquí hay más irregularidades que hay hechos punibles de corrupción. Es decir, como que un proceso que usted debía hacerlo en 30 días lo hizo en 20. Pero bueno, ok, está muy bien. Y para eso están las instituciones. Qué bueno que se active toda la trama y la estructura institucional para dar seguimiento y para velar porque ese cumplimiento realmente se materialice. Sí, claro, pienso que al final lo importante para el país y en área de la institucionalidad es que se determinen, aquí el tema de la corrupción tiene que trascender colores y partidos, o sea, por eso yo segundo ese llamado que se hace al PETCA de que tome posesión de estos casos, el PETCA que puede actuar hasta por el rumor público, no más en base a contralorías oficiales, para que se determine Stalin, pero yo sí coincido con la oposición en que así como en un momento se determinó que se persiga, se investiguen las indelicadezas, como yo le dicen, o las irregularidades de una gestión, así mismo tiene que pasar con esta. Pero bueno, ya para cerrar esta perspectiva, Stalin, el presidente llegó anoche mismo de la reunión que estuvo sosteniendo como parte del sistema de integración centroamericano. Allí, como ya nos tiene acostumbrado, en todos los escenarios internacionales en los que República Dominicana participa, hay un tema que no falta, Haití. Y es el tema Haití. Allí el presidente hizo un llamado para que esos países apoyen la resolución que recientemente emitió la OEA y que un poco instaba a que se tomen acciones contundentes y rápidos en el tema haitiano. Vamos a ver. La compañera Fabiola Núñez precisamente te va a decir que tiene esta nota. Bueno, vamos a verlo. El cónclave que reunió a jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA tuvo lugar en Belice. Allí el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, anunció que en alguna ciudad de Haití su país instalará una oficina de cooperación con el objetivo de brindar ayuda a esa nación. El acuerdo fue firmado en Washington por los cancilleres de El Salvador y Haití. La decisión se tomó luego de que en su alocución el presidente Luis Abinader volviera a reiterar su llamado a la comunidad internacional a acudir en auxilio del vecino país. Reiteramos nuestra preocupación por la grave situación que afecta a Haití en los ámbitos económicos, social, político y humanitario. La inseguridad
está evitando que los niños vayan a las escuelas en muchas áreas de su país. Bueno, ahí hay parte de ese llamado. Sí. Una Reiterativo. Básicamente amarrando para Sí. que esa resolución no quede en el aire como tantas otras. Hay que decirlo, eso es la realidad. Así es. Bueno, estimados televidentes, vamos ahora a hacer nuestra acostumbrada pausa, pero no se vayan lejos. Hoy tenemos 2 propuestas de entrevista muy interesantes ambas. La primera va a ser con Rafael Paz, connotado dirigente político, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. A seguidas, entonces, una segunda entrevista con el licenciado Jorge González, quien es precandidato a diputado por el PRM en Santo Domingo Norte. Vamos a ver y a conocer, Stalin, las propuestas y también la visión que tienen cada uno de ellos sobre el acontecer nacional. De modo que, por favor, acompáñennos. A ustedes les invitamos a que no se vayan, quédense más.